Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, bienvenidos a una emisión más de esto que retomamos con Julián, Racing, una pasión celeste y blanca o una pasión celeste y blanca solamente, pero como hablamos de Racing, por más que se niegue el nombre Racing, seguimos siendo Racing. Mucho más que otros que dicen que son de Racing y yo nunca los vi en la cancha. Pero bueno, como eso lo vamos a seguir diciendo. Justamente vos sabés, vos me decías que hiciera una breve introducción antes de presentar al invitado con quien compartimos 2 o 3 años desde que comenzamos el programa en mayo del 93 hasta que él se fue en el 95-96. Épocas muy difíciles de Racing, muy difíciles. Y más difíciles fueron las que a él le tocaron vivir antes. Como nos decía antes en la charla, momentos muy tristes, momentos de descenso, de primera B, momentos de mucho dolor para el verdadero hincha, ¿sí? Pero vos sabés que yo hablaba y yo decía la famosa frase de Goebbels, ¿no? Miente, miente que algo quedará. ¿Te acordás cuando llevamos al programa a Jorge Abalsamo? Sí, me acuerdo. Fue al programa a hacer una denuncia muy fuerte que tenía que ver con la venta de Lautaro Martínez y todo eso. Bueno, parece que a Jorge lo agarraron en el predio Tita. Después Jorge es un muchacho grande, un muchacho que fue de la Guardia Imperial, un muchacho que seguramente el invitado lo conoce, porque siempre estuvo muy cerca de los jugadores, militante radical, su único pecado, pero bueno, allá él. Y dice que le dijeron, guarda porque el gallego te va a mandar a matar. Por lo que Grave dijiste, la cosa. por lo que dijiste en el programa. Mirá vos, el empresario hotelero mandando a matar gente. Claro, y ahí yo inmediatamente me acordé de Deportivo Español y de Río Seoane. ¿Te acordás de Río Seoane? ¿Qué personaje que estás nombrando, Ariel? ¿Y te acordás que El... hubo un socio de Río Seoane que accidentalmente se prendió fuego? ¿Quién Bueno, era? ¿quién era el vicepresidente en ese momento? Que te digo que yo nunca lo vi en la cancha de Racing. Y yo a la cancha de Racing voy desde los 10 años y tengo 68. En 58 años, al presidente actual de Racing yo no lo vi nunca. Lo empecé a ver cuando lo metieron en ese trinomio de Molina. Y a duras penas lo vi ahí. Pues yo tenía el palco al lado del palco presidencial. Entonces, a ver, yo creo que en algún momento la historia de Racing, que no se escribe con marketing, porque el marketing te sirve un rato, como le sirvió a Macri, 4 años. Después no te sirve más. Lo que se escribe con marketing tiene una duración corta. En algún momento se termina. Pero bueno, para mí es un placer hoy que esté con nosotros un amigo, que esté con nosotros alguien con el cual yo compartí esos primeros 2, 3 años hasta que él se fuera, de ese Racing tan cascoteado y que no podía ligar ningún campeonato, entre otras cosas, por obra y gracia del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Cosme Sacanti, querido, buenas noches, ¿cómo andamos? Hola, buenas noches, Ariel. Bien, todo bien acá en casa, con familia. Lindo recordarte. Es más, estaba pensando que obviamente alguna nota hemos estado juntos ¿Cómo no? y bueno, es más, creo que las tengo alguna guardada de esas filmaciones y bueno, un gusto volver a encontrarte. Con el gordo Gerardo Cabrera, el camarón. Sí, me Ese, acuerdo, sí. ese era amigo de los jugadores, se metía en el vestuario, se metía dentro de la cancha. Yo no, yo estaba de afuera, pero el gordo era todoterreno. Sí, sí.
Sí, todo terreno, es verdad. Era linda época para lo que uno disfrutaba. Para mí, más allá de lo que vos decís del tema del momento duro que era Racing, que realmente era complicado, y para el jugador muy complicado, y más si eras jugador del club, que sabías todas las vivencias y todas las cosas que había ahí, y como que lo sufría mucho más. A pesar de todo eso, yo disfrutaba de estar en el club, porque estaba cumpliendo el sueño de jugar en primera, en el club que uno quiere, y más allá de todos esos palos que había en lo económico, en que no se daban resultados, y bueno, un montón de cosas bueno, que desde que llegué al club fueron siempre una constante. Desde que llegué en el 84 hasta que me fui en el 95 fue siempre así. ¿Qué haces, Cosme? ¿Cómo andás? Vos Perdón, Ariel. Hola, hola Nicolás, empezaste ¿cómo muy, andás? ¿Todo bien? Bien, empezaste bien, muy, todo bien. ¿Cómo? empezaste muy pibe en Racing, ¿no? Sí, yo vine para las divisiones inferiores, tenía edad de sexta y bueno, empecé a jugar en quinta división. En esa época estaba Hugo Sarich, de Mirá, técnico, que mirá. fue bueno, puso el ojo en mí y bueno, y fue el que me sumó a Racing. Y tuve buenos grandes técnicos como Cacho Jiménez, eh, que fue un grande, realmente me ha enseñado muchísimo. El Gordo Agüero, una persona muy querida también con los chicos en esa época. El Cope Valenzuela, fue la gente referencia que uno tiene de cuando estaban inferiores, ¿no? Hasta que pudo trepar a la primera. Bueno, Cacho Jiménez jugaba en tu puesto. Sí, fue más lateral Cacho Jiménez. Más Yo, lateral, bueno, arranqué como... más lateral que central, sí, sí, claro. Sí. Fue una gran persona. Son esas personas que tienen sabiduría y que tienen el ojo justo y la palabra justa en los momentos justos. Y a mí me enseñó un montón de cosas en ese momento. Viví en la pensión, donde pasé grandes momentos con grandes compañeros ahí en ese lugar maravilloso abajo la cancha, con necesidades, ¿no? Diferentes a las que hay hoy, a las que tiene hoy el club, gracias a Dios, que cambió en ese aspecto muchísimo, donde disfrutábamos a Tita. La verdad que eso ha sido, más allá, como te repetí hace un rato, el tema de lo difícil que era estar en primera, con toda la situación económica, que no se daban los resultados, el vivir el día a día en Racing era algo impagable, ¿no? Para el que uno quiere y es hincha. Cosme, te hago una consulta. ¿Cómo era, más que nada para los chicos de ahora, con esta cultura del esfuerzo que a veces aparece diseminada, que no se ve, digamos, lo que cuesta llegar, ¿no? A ser jugador de fútbol, los que quedan en el camino, talentosos también? ¿Cómo era eso de estar en la pensión, ¿no? De lo que se disfrutaba en la cofradía con amigos y también en el extrañar el hogar, la familia? Contame un poquito cómo fue esa primera experiencia. Sí, es que a mí me arrancaron de San Nicolás, nunca había estado afuera, y ir a vivir abajo de la cancha con gente desconocida, con egos, porque todos los que estaban ahí eran supuestamente figuritas de los lugares de donde venían. Claro. Yo era una figura en San Nicolás goleadora, nada que ver que después de lo que fue mi futuro, lo que fue mi carrera en Racing, ¿no? Pero venía de ser reconocido, donde ya jugaba en la primera de la Liga de San Nicolás, y así con todos los chicos eran todas figuras. Y lo difícil de esa situación es que muchos venían con esa cabeza de tenía que jugar sí o sí, y bueno, y a veces no se daba, porque encontrabas acá en Buenos Aires, en Racing, un nivel de juegos muy superior al que uno venía de su pueblo, y se tenía que Claro. adaptar, y era uno más dentro de esa competencia. Entonces por ahí está el tema de que a veces no llega siempre el que juega bien, sino el que se banca un montón de situaciones.
porque yo he visto muchos jugadores que han quedado en el camino que la rompían. Como dijo Sí. Ariel, que jugaban bien y le pegaban bien. Yo me acuerdo siempre de un chico Paniagua, que lo tenía de compañero en la cuarta, hasta en reserva, y no le hicieron contrato, y era un jugador extraordinario, con una capacidad una técnica muy buena, y no llegó. Entonces, y a veces cuando me tocaba estar con los chicos trabajando, y yo les decía, me tocó en la primera parte de ser esa figura, ese ego que uno tenía, de no jugar en la quinta división, y el técnico Lugo Sarich me decía en el banco, siempre recuerdo, me ponía casi en sus piernas y me decía, tranquilo chico, ve, estos chicos no van a llegar, así me decía. Vos Mirá. tranquilo, ya te va a llegar tu momento, ya va a llegar tu momento, pero yo no jugaba. Y venían mis viejos a verme y no jugaba. Y terminó el primer semestre y él mandó a comprarme. Mandó a comprar el club que me comprara. Obviamente que después empecé a jugar y bueno, fui creciendo. Pero me supe aguantar esa situación, que a veces grandes chicos, grandes jugadores se frustran por esa situación. Le sumás que estás lejos de tu casa, de que por ahí no tenés las comodidades que a lo mejor teníamos en nuestras casas, porque ahí había momentos que faltaba para comer. Y siempre está la historia de los famosos flancitos que quedaban encerrados en la heladera con candado, que después le Mirá. encontramos la vuelta para poder comerlo y decimos, mirá las carencias que por ahí teníamos, ¿no? De que teníamos que buscar, de sacar, y pensando también de que no comernos todo porque después no lo teníamos para el otro día. Y bueno, era todas esas cosas, esa dureza que había para subsistir y que uno se mantenía por el objetivo de jugar en primera, de llegar Claro. a estar ahí arriba, ¿no? Que era el sueño que teníamos todos los que estábamos ahí durmiendo. Ariel y Cosme, un poco uno piensa, ¿no?, en las condiciones materiales, las relaciones sociales de producción. Digo, ustedes tenían que soportar condiciones, o sea, la relación de jugador en cuanto a ingresos en el fútbol, ¿no?, si nos metemos en lo laboral estrictamente, no eran los ingresos que hoy tiene un jugador de fútbol. Si bien dentro de lo que es el mundo del fútbol, uno podría poner una escala que lo que más ganan son los representantes, los empresarios, pero el jugador de fútbol de hoy tiene un sueldo, digamos, muchísimo, pero muchísimo superior, 1000 veces a lo que ustedes ganaban. Con lo cual, digo, bancarte todas estas cuestiones. Hoy un jugador de fútbol por ahí exige tantas cosas que no se, creo yo, que muchas veces no se bancaría ni el mínimo de las cosas que pasaron ustedes realmente. Porque eso también sucede en muchos clubes. Hay como... Sí, el tema económico, obviamente, te lo habrán contado un montón de los de mi época. Yo estuve en el club como profesional 9 años. Como profesional estuve 9 años en el plantel. Y yo te digo honestamente, pudimos comprarnos con mi señora un departamento y teníamos un auto, no teníamos más Sí, nada. sí. No, Vivíamos del nada sueldo. que ver. Y Racing me queda debiendo una deuda importante en dólares cuando me voy de acá, que me voy con 3 meses de deuda, de sueldo, porque aparte vivíamos 2 meses seguro atrás que nos debían, porque no nos pagaban el día. Y antes estaba la famosa prima, que era un documento que te daban a veces hasta en 10 veces en el año cobrarlo, que eso era lo que era la parte fuerte de nuestro ingreso, que nunca lo cobrabas, que nunca lo cobré realmente en Racing, que cuando me fui con los años pude, en esa famosa quiebra, apareció una negociación donde esa deuda, que era algo que podía tener guardado, me la especificaron, me la pusieron a como 10 años a cobrar. Así que yo me voy con Racing con el corazón lleno por todas las cosas que viví, con unos recuerdos maravillosos, pero en mi vida de lo que es de trabajo no pude marcar ninguna clase de diferencia. Dejando de lado que seguramente yo tenía un nivel de juego totalmente diferente o una categoría, pero así todo, estando en un club tan importante, no tuve la posibilidad de tener una... Tampoco se cobraba tanto en esa época como lo es ahora, ¿no?
Pero bueno, y lo más triste de mi salida es que cuando voy a hablar con Otero, tengo presente ese momento en que le digo de que bueno, que recién nadie me decía qué pasaba con mi situación, y me fui a hablar con el presidente y me dijo, bueno, el técnico no te quiso, no vas a continuar. Y ¿Quién era el técnico en el 96? ¿Quién era el técnico, Cosme, Marcheta, cuando vos te vas? Pedro, ¿Marcheta, Ari? yo, yo tenía casi 30 años, yo ya no me quería ir de Racing, yo ya quería terminar mi carrera, yo quería seguir ahí. Y le digo, pagame un sueldo, no me pague la prima, pero pagame un sueldo para poder manejarme, porque ya venían atrasados. Y no me quiso pagar Sí. nada, y decir, bueno, me echaron como un perro, más allá del significado de perro en el jugador de fútbol, ¿no? Me echaron realmente mi vida, me formó Racing, porque me trajo a los 16, 17 años, me hizo hombre, y a los 30 me largó solo, me largó mal. Y bueno, podía haberme ido de otra forma, pero bueno, es así, el fútbol es así. Y mis cosas mejoraron totalmente cuando me fui de Racing. En lo económico mejoraron en los otros clubes. Pero ¿A bueno, dónde fuiste después? se dio así. No. Me fui a una locura, porque en ese momento tenía opciones de irme a jugar a Unión y a Estudiante en Primera A, y me fui a jugar a un equipo que todavía no estaba en el Nacional B, que era Huracán de Corrientes. Y Claro, me voy Huracán de ahí Corrientes. porque, bueno, mi relación con Corrientes era muy... mi señora es de allá, conocí a mi señora allá, y me casé, una de mis hijas, bueno. Así que Corrientes era un lugar donde yo iba siempre de vacaciones, y era un club que ocupaba la plaza de Mandillú, que había descendido, Claro, claro. y entonces el senador Romero Peri habrá puesto el pecho y puso a Huracán de Corrientes en el Nacional B. Y yo fui el primer refuerzo de Huracán, y nos fue muy bien, porque logramos el ascenso ese año. La verdad que fue una caricia eso de haberme ido a Racing y lograr el ascenso. Le ganamos a Talleres de Córdoba en el Mario Kempe en la final. Teníamos un gran equipo en ese momento con ese equipo. Año 96 estamos hablando, ¿no? Ya. ¿Qué jugadores se habían ido Huracán de Corrientes? ¿Te acordás de clubes de primera, aparte de Y vos? de arquero teníamos a Mele y al Gato César, que después jugó en Ah, Racing. estaba César, claro. Teníamos al Coco Capria, que también jugó en Racing. Junto con Teníamos a César, el año. Gaitán, André Gaitán, que también jugó en Racing. Teníamos al Chiche Sosa, que es un gran ídolo de Belgrano de Córdoba, que había jugado en Estudiantes, un uruguayo. Lujambio, un delantero muy, muy buen jugador. Sí, Teníamos un cambio. plantel un plantel muy interesante, y Zuccarelli de técnico, un gran técnico. Para esas categorías, un técnico de lo mejor. Y bueno, fue muy bien. La verdad que hicimos un gran año ahí en Huracán de Corrientes. Y Yo Cosme, había vos ahora tenido estás como. un paso, un paso antes de que yo debutara en primera. El Coco me mandó a préstamo a Boca Unido de Corrientes. Me Ah, mandó mirá. 4 meses. ¿Y te sirvió esa Estoy hablando, experiencia de. fue 4 meses en el 87, antes de que yo jugara en primera. Y lo más importante de esa experiencia, que fue buena, porque salgo campeón con Boca Unido de la liga, conozco a mi señora. La primera noche que llego a Corrientes, conozco a mi señora. Salgo a bailar, me lleva el grupo del plantel, llego en avión, me llevan al hotel y me llevan a comer. Y encima caravana, porque a la 1, en vez de irme a dormir, me dijeron, no, porteño, me decían. Vamos, que te vamos a llevar para conocer Corrientes. Y me llevaron, fui a un boliche. La primera chica que conozco es mi señora. Obviamente Mirá estoy vos. todavía casado con ella. Ya llevo 30 y pico de años al lado de O ella. sea, Lo que fue el destino, te ¿no? marcó, te marcó para toda la vida ese paso por allá. Sí, sí. Sí, increíble. Qué lindo, Increíble. qué lindo. Y ahora vos estás como técnico, ¿no? Vos cuando dejaste el fútbol ya empezaste a dirigir. ¿Cómo fue la etapa post-futbolista? Sí, sí. Yo dejé de jugar en el 2002.
Después de Huracán de Corrientes, me fue bien en Belgrano de Córdoba. Tuve 2 años, ascendí con Belgrano de Córdoba, fue muy bien. Y después estuve en Atlético Independiente Mendoza y me retiro en Gimnasia de Jujuy. Y arranco a trabajar en Belgrano, en las inferiores. Y bueno, y ¿Con el ruso después, estabas? no, con el Chiche No. Sosa de Ah, con técnico, Twitch. va junto, y asumimos, agarramos la primera y empezamos a trabajar. Nos fue muy bien, un proceso de casi un año. Y bueno, dejamos el club porque la persona que nos lleva se va y nosotros, con la ética antigua, dejamos el club con él. Y bueno, y quedamos sin trabajo en ese momento, pero después, al año, dirigimos Godoy Cruz, hicimos un gran año, una gran temporada, perdimos el ascenso con Argentino Junior. Después dirigimos a Martín de San Juan, dirigimos a Racing de Córdoba, Sportivo San. Volvemos a dirigir Belgrano de Córdoba y un proceso de 4 meses y después viene el ruso, Zielinski. Y asciende con Belgrano, el famoso con River, el ascenso con River. Y bueno, y después trabajé a nivel local acá en el interior de Córdoba. Y bueno, hace un año más o menos que estoy sin trabajo, que me agarró justo toda esta época de la pandemia, ya me había quedado sin trabajo donde estuve. Pero bueno, sigo viviendo del fútbol, gracias a Dios. Obviamente que ahora está complicado el tema del trabajo, que estoy sin laburo, pero he hecho siempre esto. Gracias a Dios pude mantenerme con lo que uno le gusta, ¿no? Que no es Sí, y fácil. de Racing, Ariel, de Racing nunca lo llamaron, no es como Rubén Paz que tuvo que tocar la puerta de Diego Milito a ver si le daba algún puesto. Creo que lo de Racing han sido varios los que fueron a ver a mi ex amigo Diego Milito, a quien yo conocí y a Cosme constar esto cuando estaba en las inferiores. Y con quien estuve en la casa de él en Zaragoza, en España. Y ahora no atiende el teléfono, pero bueno, son las cosas que pasan cuando vos pasás a ocupar un determinado lugar. Cosa que la gente tendría que tener más en claro que la vida es una rueda. rosca. Y que hoy estás ahí y mañana descendés de la misma forma que subiste, o peor. Entonces hubo mucha gente que fue a pedir a pedirle a Diego porque fue compañero de él o porque tuvo un pasado en Racing a pedirle entrevistas y que no les dio bola. Bueno, alguna vez tendrán que preguntarse qué tipo de personas son, ¿no? Mirá lo que le pasa a Come, que se ofreció a jugar ni por la prima, porque quería Racing por menos de la prima, por el sueldo solamente, y directamente lo echaron como un perro. Nunca me enteré, y mirá que estaba cerca ahí, estaba cerca de Otero, pero no estaba cerca del fútbol, que en realidad el fútbol lo manejaba Lalín, porque a Marcheta, Claro, lo trae Lalín, pero nunca me enteré lo claro, que sí. te habían tratado, nunca me enteré cómo te habían tratado, para nada. Si no lo hubiera dicho, vos sabés que yo no tengo problema para hablar. Sí, fue muy triste la situación. Aparte, después con el tiempo, cuando me llama por teléfono Lalín, por muchos años después, porque habían hecho una verificación y que sabía que había una deuda conmigo y ofreció comprármela. Ah, Y bueno, yo dije, no, sé que a lo mejor esto no es, si hubiera aceptado a lo mejor hubiera conseguido, hubiera ganado algo, pero no quería entrar en ninguna cosa que no fuera legal y bueno, no, le dije que no, que iba a esperar
a ver qué sucedía y bueno, el destino, bueno, lo que pasó después no fue bueno porque no, pero bueno, ya está, ya es algo olvidado eso. Eh, Siempre repito, Racing no fue un trabajo para mí, ese fue el grave error que yo tuve. Racing para mí era el sueño y de poder disfrutar de jugar en primera. No lo tomaba como un trabajo. El trabajo del fútbol empezó para mí del momento que yo me voy. Que del momento que yo me voy tenía que empezar a conseguir trabajo para mantener a mi familia porque ya era un adulto. Ya tenía 30 años, ya tenía una hija grande ya, una hija de 5 o 6 años, y bueno, entonces ahí realmente empezó el trabajo mío. Antes, más allá de que era obviamente rentable lo que yo hacía, pero era lo más lindo. Es más, yo vivía, Ariel, yo vivía ahí, Belgrano y Alsina vivía a 3 Claro, cuadras de mi a departamento, tres se cuadras. veía la cancha. Vivía a 3 cuadras de ahí, me conocía todo el mundo a mí, de ahí hasta cuando perdía, que por suerte nos tocó una racha de no perder casi nunca con Independiente. Cuando Claro, nos me tocó acuerdo. perder no podía salir de... Porque esa es zona No. enemiga. Esa no es zona amiga. Es una zona complicada. Cosme, Pero bueno. ¿cuántos goles hiciste en Racing? Me acuerdo el de Vélez, contra Vélez, pero ¿cuántos goles hiciste? Y oficiales 9 goles. 9 En goles. mi carrera hice 20 goles, en mi carrera total hice 20 goles, pero en Racing hice 9 goles. ¿Cuál te Demasiado acordás más que te para un guste? defensor Sí, como sí, no, yo. no. El gol, bueno, fueron muy lindos, todos los goles fueron hermosos para mí, pero hay un gol muy especial que es cuando yo sabía que ya me iba de Racing, que ya sabía que como venía la mano, y me toca jugar un partido, entrar en el segundo tiempo contra Newell, en cancha Racing, se lesiona Sí. Clausen y hago la entrada en calor ahí al costadito del banco, hacia el córner, y todo el sector ese que ahí el sector A, creo que es, ¿no? En esa época el sector A, donde estaban las mujeres y toda esa parte ahí, y bueno, todo ese sector era un lugar donde solíamos ir, como cuando no jugaba, los jugadores solían ir mucho a ese sector. Y, y como que a mí me conocían mucho todo ese sector. Y cuando hacía la entrada en calor me gritaban, ¿cómo me vas a hacer un gol? ¿Vas a venir a gritarlo? Y yo sabía que, aparte de eso, que sabía que se podía hacer mi último partido en la cancha de Racing. Y, y hago un gol. Justo hago el primer gol de ese partido que terminamos ganando 2-0. En el segundo tiempo, un gol de cabeza. Y bueno, voy a festejar. Y bueno, y después con el tiempo, pasó años. Hace 3 años atrás me escribe por Facebook uno de los que estaba y que me gritaba y que yo lo había reconocido, porque lo miraba en la cara cuando me decía, ¿cómo me Sí. venía a gritarlo acá? Me escribe y me dice, yo soy el que te gritó, una cosa increíble. Y bueno, fue Mirá emocionante, vos. bueno, ese momento, revivirlo, ¿no? Así que sí, 9 goles hice, bastante. Los sé Sí, sí, todos, los bastante. conozco a todos los goles. Lo podés relatar de memoria. Obviamente, sí, sí, todo, sí, todo. Hasta Para uno darte, enfermo hice. Hice uno enfermo. Con Argentino Junior, un día de lluvia en cancha de Racing, había estado con 39 de fiebre y jugué igual y dije voy a jugar igual y hice un gol de cabeza en el arco al otro lado para el lado de la Avenida Mitre. me acuerdo de ese Sí. gol, me acuerdo. Sí, sí. Este, Bueno, era un jugador aguerrido, Ari. Recién con tal anécdota, Cosme, que eso te lo reconoce la gente, que fuiste con el auto y te paró, que te dijo, recién la contaba fuera de cámara. Bueno, sí. No, había ido a Buenos Aires hace varios años atrás y en el auto acompañado y, y bueno, una ambulancia se para ahí al costado y bueno, yo estaba con la ventanilla abierta y me conoció y me gritó, Cosme, me dice, volvé al fútbol, me dice, porque estamos con poco trabajo, me decía. Pero se ve que el tipo se encargaba de llevar a los lesionados de la cancha de Racing. pero Cosme, No, al lado de Abelardo Vallejos eras una niña. no, Abelardo es
superior, Abelardo superior. era, Queda Vallejo era terrible. ¿sí? Me queda una imagen y jugamos, a ver si recordás, Ariel, un torneo en Tucumán. Jugamos contra Independiente, bueno, y jugamos el clásico ahí en Tucumán. Es un recuerdo grande que tengo de ese viaje porque me tocó con Palito Ortega, era mi ídolo de cuando era chico, Palito Ortega. Mirá. Era gobernador de la provincia en esa época. Y bueno, y le pega un planchazo Abel en el pecho y le baja con la plancha así. ¿A quién? Y el turco Mohamed se queda sentado pálido. Nunca había visto un jugador pálido en la cancha y no podía entender ese planchazo fuera no tiene nada que ver con el fútbol, no tenía nada que ver. Criminal. Y bueno, no, Vallejo, ojalá escuchara, porque siempre nos matábamos con estas situaciones, que era el más que pegaba era él. Pero no, él es. ¿Qué es de la vida? Supera. ¿Qué es de la vida del cirujano Vallejo? Y bueno, él estaba con el tema de los jugadores en un momento, con chicos, sé que manejaba chicos, pero bueno, hace un montón también que ahora no tengo contacto con él. Sé que él vive ahí en Rafaela, ¿no? Qué personaje, Abelardo. Sí, sí. Es un gran amigo. ¿Qué amigos te quedaron? Hizo un gol en la Copa Centenario, que yo desbordo en la cancha Independiente, ese torneo centenario, desbordo y tiro el centro. ¿Y quién está ahí? El Abel. No sé qué hacía el Abel ahí. Me parece que ahora recuerdo, fue un córner y quedamos colgados ahí. Bueno, y yo entro en un juego, en un circuito ahí, tiro el centro y Abel hizo el gol a Independiente, que lo eliminamos Y en ahí la estaba Copa Centenario. Claro, estaba el Piojo y Fleita, y aparecen el Piojo y Fleita en la Copa Claro, Centenario. sí, la rompieron. Sí, me acuerdo. Estaba de la Pica y José dirigiendo, y bueno, y se van y viene Babington. Está. Sí. Y viene Carlos. Sí. Sí, fantástico. Cosme, ¿qué amigos te quedaron del fútbol? ¿Te quedaron muchos amigos, digamos, que se ven, que frecuentemente se... Y el fútbol tiene un montón de amigos conocidos. El grupo de los de Racing, de la Supercopa, es el grupo de amigos más carne se hizo, porque son los que me formaron, porque son los que me enseñaron a manejarme en grupo, de cómo llevar adelante un montón de cosas, que es el famoso grupo del Pato, de Rubén Paz, de Costa, de Fabri, de Verón, de Italo Ortiz, de Olarán, bueno, toda esa banda gigantesca del Mencho, del Toti, de Walter, Camote Acuña, Chupete Vázquez. Bueno, quiero nombrarlo todo porque son, o la Articoechea, son grandes personas. Pero a mí, amigo, el fútbol me dejó tres amigos, el fútbol. Uno de mi ciudad natal, Pachaduré, que jugó en las inferiores, pero no le fue bien. ¿Duré no El fue a jugar Mencho. al Italchacao de Venezuela? ¿No fue el Italchacao de Venezuela? Ah, no es Duré, es otro Duré. Es otro Duré. Y el Mencho es dos hermanos en el fútbol. El Mencho Medinabello, con que seguimos conectados y tenemos un lazo de familia, y bueno, y el Chiche Sosa, este uruguayo que hizo una gran relación, donde ascendimos en Huracán, donde ascendimos en Belgrano, donde también hicimos una gran relación con familia. Son los dos grandes amigos pero después el fútbol, como te dije, el grupo más cercano es el de los chicos de la Supercopa, son los que más quiero, ¿no? Ari, ¿qué recuerdos tenés de la Supercopa? Porque vos participaste, pero no llegaste a jugar un partido, ¿no? Siempre digo, soy el elemento necesario para ese campeonato. Lo aprendí por un técnico, Zuccarelli, que siempre decía, el plantel no pueden ser 11 o 13 jugadores que son los que pueden entrar a una cancha, que antes eran 2 cambios. El plantel está toda la semana, todos los días,
y es el grupo de 30 jugadores. El secreto está ahí, está en el que el que no juega tenga esa energía para transmitir y para estar positivo para el compañero y para tirar para adelante y para exigir al que juega de titular y que sienta de que tenga que dejar todo en las prácticas. Porque yo por ahí no jugaba, pero cuando iba a practicar, no jugaba y veía la lista que no jugaba, y bueno, el lunes tenía que ponerme las pilas que yo voy a jugar el domingo. Y tenía que pensar, esa es la mentalidad para cargar mi energía, para continuar. Porque a mí me tocó muchas veces no jugar, pero rescato de que todos los técnicos me han tenido en cuenta, y estaba, si no jugaba en el banco, y siempre fui útil para todos. Y eso para mí ha sido un elogio de estar siempre dentro del plantel. Y sé que son necesarios, porque después como técnico me di cuenta de que vos necesitás que el que no juega y tenerlos bien, y que es el que más tenés que hablarle, porque es el que más fácil se te puede caer, el que se puede desmoronar, porque el que juega está con la motivación a full, y el que no, no. Y ese es importante para que el que juega esté 10 puntos. Por eso siempre digo, soy partícipe necesario de esa copa. La Interamericana me tocó jugar, esa famosa Interamericana en Los Ángeles, me tocó jugar titular, pero igual me siento partícipe de todo, ¿no? En ese momento de dar ese triunfo, ¿no? Los compañeros te lo hacían sentir. Sí, eso, el grupo, la verdad, y se nota, y se notó, de todos los jugadores, los 22, los 24 que eran, se notó en esa Supercopa. Como todo grupo que gana. Ese plantel, eran 40. Ese plantel 40 se memorizó. Llegó un momento en que éramos cerca de 40 jugadores. Los arqueros era el polaco, Valerio, el Pato, hasta Roa estaba. En un momento llegamos a tener. Claro. En un momento llegamos a tener a Ortega Sánchez, al Panza, a Rubén y a Colombati. Teníamos 5, el Negro Ludueña, el Flaco La Madrid, a Perico Pérez, Lártico Echea, el Toti Iglesias, Walter, el Mencho, Camote Acuña, Ítalo, Néstor Fabri, Astegiano, el Chupete Vázquez, Saporiti. Bueno, vos fíjate el plantel que tenía Racing. Era un plantel riquísimo, pero riquísimo, era una cosa. Y me falta nombrar un montón de jugadores. Realmente era un plantel. Por eso, el post-Copa Libertadores, post-Supercopa Interamericana, todo lo que fue posterior, el nivel del plantel ya no fue el mismo, sin desmerecer lo que estábamos, ¿no? Porque yo continué. Pero el nivel bajó muchísimo. La categoría de ese plantel, posterior después del 89 para adelante, fue diferente, fue totalmente diferente. Porque ese plantel, peleó y ganó dos mitades de torneo. Terminó primero 2 primeras mitades y era un equipo poderoso. Sí, después cambió, económicamente cambió todo y empezaron mayores problemas, tanto de resultado y hasta económicos más todavía. Claro. Ari, si te parece, nos quedamos con Cosme y lo comentamos entre todos, hacemos un mix rápido de las últimas noticias de Racing. ¿Te parece? Dale. Vamos con la portada, señor director. Así contamos un poquito en este parate, pero siempre hay novedades en el fútbol. Bueno, por un lado tenemos la noticia más reciente, es la del entrenamiento de los jugadores de Racing. No sé si se enteraron que los jugadores de Racing, hay 8 jugadores de Racing se fueron a entrenar a Rosario. Bueno, no sé, es para discutirlo, es bastante controversial el tema, pero bueno, hay muchos que son de ahí, con lo cual ese es un tema que generó mucho ruido en AFA, sobre todo institucional. Ahora lo comentamos. El otro es que Ricardo Centurión se va a jugar a Vélez, al final arregló con Vélez, mandó una carta de despedida en agradecimiento al presidente Víctor Blanco, especialmente, así que también es raro. Debe estar muy contento, sí, me imagino, con Blanco y con Milito, sí, seguro. Debe tener una alegría. Tal cual, Ariel, parece una carta que no ha escrito por él. Y después otra de las noticias últimas, la reciente es
el fichaje que está por cerrarse de un jugador, ahora no recuerdo el nombre, pero estaban en carpeta 2 jugadores, uno que está jugando en el Galatasaray, creo, en Portugal, que es un extremo muy parecido a Garré. En Turquía, el Galatasaray. Perdón, en Turquía entonces, en Turquía. En el Galatasaray, si no me equivoco es del Galatasaray, es un jugador nuevo, así que no sé, pero aparentemente no sé si cerraron o no. Así que esas son las novedades más frescas de Racing, pero el tema de la semana se lo llevó el conflicto este del entrenamiento de los jugadores, salió a aclarar BKCS, bueno, no sé qué piensan ustedes de todo este tema, porque hablando mal y pronto se armó un puterío bastante grande con esto. ¿Son de Rosario los muchachos todos? 4 sí y 3 no. Por ejemplo, no voy a decir nombres, pero hay 2 que son de Capital que viajaron ahí, con lo cual estarían infringiendo la normativa vigente. Pero bueno, los otros no tienen problema, pueden entrenar por su cuenta. El tema era que AFA decía, no, bueno, quedamos en la desprolijidad de siempre de la AFA, ¿no? Que también lo tiene ahora, ¿no? Cómo se maneja también esto de decir, bueno, por protocolo, por solidaridad, pero por otro lado, de jugadores del interior, ¿qué problema hay si en lugares que no tienen COVID que se puedan entrenar en forma diferenciada? No sé, esa es mi opinión en ese sentido, pero después, bueno, hay que ver también cómo se manejan las relaciones institucionales. Esto es lo que decimos, Ariel, también, que digo, hago lo que quiero. Digamos, Racing falla en eso también, no es solo marketing. Si lo vas a hacer, tenés que ser piola para esto, me imagino. Yo estoy en desacuerdo, vos sabés qué es lo que pienso, yo pienso que hay que Sí. privilegiar la vida y me parece que todo lo que se haga en contra de esto me parece un disparate. El predio es de Pillud, no sé cuáles fueron los 2 que se fueron de acá, pero me parece que son descerebrados. Soy terminante con eso. La gente se muere, cada vez hay más contagios, más y más, y va a haber más muertos. Si se quieren matar, que se maten, pero yo no abono la teoría de que porque están allá pueden entrenar y los que están acá no. Si hay una normativa vigente, que se respete la normativa y se acabó la historia, pero aparte por respeto hacia él y por respeto a los que lo rodean. Totalmente. Lo que pasa es que también si querés entrenar en forma con un preparador físico particular, primero lo de Buenos Aires no tendría que haber viajado. Si allá, por la fase que están, te permite hacerlo, por lo menos en un lugar cerrado donde no entren las cámaras, pero por una cuestión de imagen, porque en realidad vos te podés entrenar con un entrenador personal y no perder. Es lo mismo que hagas un entrenamiento por Zoom, en este sentido. Vos lo podés hacer. Ahora, si vas a hacerlo al aire libre, donde sabés que están las cámaras como fueron de Teis Sport, porque también es un medio que hace de buchón, si querés. Digo, ¿para qué te expones a eso también? ¿Para qué invitas a la gente? Bueno, es como que estás armando un revuelo institucional al pedo, porque tiene que salir a aclarar el técnico. Bueno, en este caso aclaró, encima tuvo que aclarar BKCS, nadie de Racing sabía aclarar esto, digo. BKCS tuvo que salir a aclarar, que bastante bien lo hizo, la manera que pudo defender a los jugadores en algún sentido. Bastante bien a mi gusto, pero no salió nadie de Racing a hablar. Es complicada la situación. Escuché lo que vos decías, el tema de buchón y todo eso. Es que no sabía hasta qué punto está bien o está mal el tema de ser buchón o Claro. no, porque si, yo digo una cosa, es simple. Si hay una orden que viene del superior, del que obviamente hoy es el presidente, y ponen reglas, lamentablemente estás o no de acuerdo, hay que cumplirlas. Porque si vos no podés Totalmente, cumplir claro. las cosas que te dicen, esta sociedad sería un quilombo, la sociedad sería un quilombo. Ya tenemos problemas, Sí. hay un montón de problemas. Y si no cumplimos en pequeños detalles, y aparte hay una realidad, el jugador de fútbol es una de las cosas que más está en exposición por un montón de cosas. El fútbol, al jugador de fútbol hoy, volviendo también hasta lo económico, termina siendo un sector que está en exposición y donde tendrían que tener un perfil muy bajo para todas las cosas. Y más en situaciones como hoy está el país. Y tendrían que dar, yo digo que nadie es ejemplo, pero no podés salir a entrenarse y que salga, porque vos decís, te dice, pero lo puede haber hecho cualquier persona.
estar filmando con un Cualquiera, celular y sí, lo está sí, sí. mostrando, ¿entendés? Porque Estás expuesto a eso. el ciudadano común agarra y te da bronca. Y decís, uy, mirá, ve, este sin barbijo y yo tengo que estar con el barbijo. O yo no puedo salir a comer y este sale a comer. O se juntan en la Sí, con el televisión ejemplo. y yo no puedo juntarme porque hay un montón de cosas que todos tienen, hay una cosa en contra para exponerla. Por eso me parece que me pareció una tontería realmente, más allá de que todavía no está habilitado. Tapia es el presidente de AFA. A que Tapia no diga está habilitado, se pueden empezar a entrenar y no se puede. Sí, sí, sí. La No, y verdad aparte, que más sabiendo, aparentemente mañana estarían anunciando que el entrenamiento del fútbol profesional, por lo menos de primera división, vuelve el 1 de agosto. Con lo cual tampoco es tan alejado, digamos. Podrían haber esperado un poquito más también. Pero bueno, 15 días, cosas que son 15 suceden. días, 15 días. no, no es tanto. Eh, todos están desesperados, todos están desesperados, pero la desesperación no te lleva a nada. La desesperación te lleva a tomar malas decisiones. Si no tenés Sí. la cabeza para poder pensar, te lleva a tomar malas decisiones. Yo te digo una realidad, yo estoy sin laburo y sí, me entra la desesperación, pero tengo que estar tranquilo, porque estoy al frente de una familia, no puedo estar desesperado. Estoy dando un ejemplo, pero Totalmente. es una realidad. Tengo Sí, que sí, no, mostrar también de que tengo que estar tranquilo y no desesperarme, más allá de mi necesidad de trabajar. Porque así, en mi caso, hay un montón de cosas que por ahí no se puede hacer y que impide que a lo mejor las personas no puedan trabajar y no puedan generar su ingreso. Por eso es todo muy polémico, está todo muy sensible. Esto es algo nuevo. Realmente sí, sí, toda es muy esta sencillo. situación, ni en el mundo que supuestamente es mejor que es Europa, que dicen que es el primer mundo, ni ellos supieron manejar la situación. ¿Cómo, Y están con situaciones problemáticas. cómo está la cosa de la pandemia ahí donde estás vos? Carlos Paz realmente está muy bien, está muy tranquilo. Ahora saltó una delegación que vino de unos empleados de Olsin que están varados en un hotel, pero en casos de acá, hace muchísimo tiempo que no hay casos positivos acá. Hay un montón. Es más, se ha declarado la zona de departamento de Punilla sector blanco. Estamos como en una fase No, mira. 5. Ya se puede trasladarse de un lugar, me puedo trasladar, obviamente con la habilitación, desde Carlos Paz a La Falda, por decirte, o a Capilla del Monte. ¿Vos, Está dentro todo tranquilo. vos estás con tu mujer y tus hijas ahí? Sí, yo estoy con mi señora y hace un mes y medio se sumó mi hija que estaba en Buenos Aires y la echaron del trabajo, Florencia, y bueno, estaba en su departamento y se le hacía complicado el mantenerse en un departamento. Y salió justo en el momento justo, pudo venirse hace un mes y medio atrás y la tenemos con nosotros acá en nuestra casa. Mi otra hija Bueno, vive en Carlos Paz, está en pareja y está viviendo con su pareja en su casa. Así que las tengo cerca, por suerte, de acá. bueno, menos mal. Bueno, Cosme, gracias por estar con nosotros. La verdad, un placer. Siempre que hablamos con los jugadores de toda esa época, de la década del 80 hasta el 90, de la Supercopa del 86, es un placer. Aparte, son gente de primera. La verdad que son gente de primera, es un placer para nosotros. Por eso siempre los invitamos, Ari, porque es un poco la identidad de este programa también, ¿no? Rescatar todas esas experiencias, que los chicos conozcan un poco todas esas épocas, conozcan sus historias. Un poco tratamos de revalorizar todo eso. Sí, Y un poco que le cuesta un poco el reconocimiento a esos muchachos de la Supercopa. Yo siempre pongo cosas que se olvida. Está bien, a veces uno, lo nuevo, la actualidad, la noticia del momento, pero Racing ha hecho una historia, ese grupo de jugadores ha hecho una historia en Racing. Como también siempre digo, qué tarde llegó el reconocimiento a Tita, ¿no? Lo vivo diciendo en todos lados que me hacen nota, qué tarde llegó el reconocimiento a Tita, con todo lo que Sí. sufrió esa mujer, y ya era una grande cuando yo llegué al club, ya era una genia. Entonces digo, por ahí hay cosas que el club se olvidó en su momento
y ahora a lo mejor los muchachos de la Supercopa, qué sé yo, podrían tener un reconocimiento diferente, todo ese gran grupo. Che, Cosme, si tenés ganas, el sábado yo estoy haciendo charlas todos los días políticas, porque el programa no lo puedo hacer porque el estudio está cerrado, el estudio de televisión. Pero los sábados hago sábados de fútbol. El sábado, después de mucho buscarlo, va a venir Dios al programa, a la charla. Va a estar Dios en la charla. No sé si te suena, Rubén Walter. El más grande. El más... Yo, es el jugador, más allá de que tuve la suerte de jugar un picadito cuando era técnico con Maradona, que es una anécdota hermosa, haber hecho una pared y festejar un gol con Maradona es algo único, en un picado en Santa Teresita, con Rubén Paz. Con Rubén Paz es lo más, Rubén Paz es lo más grande que he tenido como compañero, como jugador. Es una cosa increíble lo que ha sido Rubén. Bueno, el sábado a las 7 de la tarde lo sacamos por Instagram a Rubén en el sitio del programa político Los Secretos del Poder 001. Así que si te querés unir, le va a venir bien al uruguayo tener a alguien que lo recuerde. Ya le avisé a Walter, le avisé al Totti, le avisé a los muchachos con los cuales tenía una cercanía, como para que se pudieran ir integrando a esa charla que voy a tener, que va a ser un infierno, porque cada vez que aparece Rubén en algún lado, la gente te rompe en las redes, ¿no? Hace una semana hablé con él. Hace una semana hablé por teléfono con él. Una alegría. Está en Montevideo ahora. Está en Montevideo ahora, sí, está en Montevideo ahora. Está en Montevideo. Estaba en Rivera y se vino para Montevideo y está con el hijo en Montevideo. Sí, sabía. Decime, sí, sabía. ¿a vos alguna vez en los años que estuviste en Racing, a vos estuviste todos los años con la presidencia de Juan de Stéfano, o llegaste a estar con Tadeo? No, con Tadeo no, con no, Juan Torres. ¿Rinaldi no era? ¿No era Rinaldi el que estaba primero? Sí, Rinaldi. Creo que era Rinaldi el que estaba. ¿Alguna vez algún presidente de Racing te prohibió hablar con los medios? ¿Con los medios? Nunca. No, nunca. Bien. No puede existir algo así. No puede existir algo así. ¿No puede? Anotá, Ponicio. Anotá, porque ahora tenés un presidente que no es hincha de Racing, que nunca lo fue, que le prohíbe a los jugadores hablar con los medios. Anotá. No te preocupes, Ariel. Pone una marca. Lo vamos a sacar a Andrés Iniesta en el programa, vas a ver. Sí. Ahora que el Barcelona está en bancarrota, lo podemos sacar a Messi también. Ahora lo perdió hoy. Sí, perdió. Sí. Bueno, Cosme, gracias. El peor árbitro que te dirigió, Cosme. ¿El peor árbitro? Sí. Había muchos que eran muy malos. Había muchos que eran muy malos. En la época nuestra era de terror. Bueno, yo tengo uno, pero yo le tomé cariño. No sé si era malo, pero Abel Ñeco. ¿Te acordás de Abel Ñeco? No. Me había olvidado de Ñeco. Escucha, Abel Ñeco, una copa de verano. En Mar del Plata, me tocaba marcar a Silvani en las pelotas. Silvani me marcaba a mí cuando yo iba a cabecear. Y me agarraba. Y yo le decía a Ñeco, digo, deja de joder, le decía así, porque él, con malas palabras, era una cosa. Y le digo, Ñeco, deja de romper la bola, cobrame penal. Me iba agarrando Silvani y no me daba bola. Y yo le decía, justo nos tocó un par de cornes seguidos. Y después del último que no me cobra, le digo, Abel, y me grita,
el próximo córner, él te agarra o te toca nada más, yo te cobro penal, me dijo. Al próximo córner que pasó en el partido, estábamos forcejeando, casi no me estaba agarrando, estábamos igual los dos, cobró penal. Un caradura, una cosa Hombre de de palabra. terror. No. Personaje. Yo le tomaba cariño después. Después No. le tomé cariño porque era una risa el tipo. No, yo recuerdo un partido con Ñeco dirigiendo en cancha de Racing que Juan le apagó las luces, con Rosario Central, por poco lo matan. No, un espanto fue, pero un espanto, fue una cosa pero terrorífica. Yo sabía que lo comentaba eso a uno que era furibundo hincha de Racing, veneno de Racing, y nunca nos dio ni un tiro libre, a Juan Carlos de Maro. De Maro. De Maro. Sí. ¿El hijo no fue que dirigió también o no? ¿O estoy confundido? A lo mejor. Estás confundido. No. No, pero dirigió... había una camada. ¿Sí? El hijo de la Casa fue el que dirigió. Sí, el de la Molina también me parece, ¿no? El de la Molina también. El de la Molina también, sí. Hubo varios que eran muy malos. Y después como técnico me tocó cada uno también increíble. Y turbulentos, lo más triste para el fútbol. Sí. Mirá vos. Sí, increíble, hay de todo. ¿El mejor cuál? Y el mejor, a mí me tocó, en un momento me tocó Espósito. Era un tipo serio, tenía un estilo tipo Castrilli. Pero después el que está ahora, este muchacho Elizondo. Elizondo dentro de todo fue el que más, fue el que me pareció que era de los mejores. Soberbio. ¿Y de los técnicos el mejor? Sí. ¿De los técnicos el mejor cuál? ¿Y cuál puede ser? El Coco. El Coco. El Coco. Claro. Ni hablar el Coco. Claro. El Coco. A mí me dejaron mucha enseñanza. El Coco, el Chiche Sosa. Y Cacho Jiménez. Que está allá arriba el Chiche. Y Nelson Chavay, que también creo que está arriba Nelson. Falleció el año pasado, pobrecito, sí. Sí. Y fuera de Racing, Humberto Zuccarelli. Mira vos. Qué gran técnico. Un gran técnico, muy buen técnico. Muy gran técnico. Bueno, Ari, te dejo el cierre del programa, es tuyo, así te despedís. Cierre usted, licenciado, cierre usted. Yo ya pregunté lo que tenía que preguntar. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco muchas gracias por la invitación. Le agradezco muchísimo. Está un poco de moda toda esta forma, esta tecnología de hacer reportaje y me han hecho también en otros medios, todos de Racing. La verdad para mí es una alegría realmente. Cuando me llaman y más de Racing es algo que no dejo de agradecerle. Así que Ariel hace también de muchísimo. Yo no recuerdo si no me hiciste una nota con mi señora también que estaba conmigo. No sé si habrá venido a mi casa alguna vez, pero te recuerdo mucho de esa época. Sí, y te agradezco mucho. Una época dura, pero con gente de primera, como dijiste vos, que después se fue perdiendo en el tiempo. Cosme, un pedido, no cortes todavía, ¿sí? Yo hago el cierre, no cortes, si bien estamos al aire. Te agradecemos muchísimo, bueno, gracias por tus palabras. Ariel, como siempre, como haces la editorial, la gran editorial que haces desde tantos años, queriendo a Racing y dando lo mejor, decimos lo mismo, nos despedimos de la gente invitándolas al próximo programa, como hacemos ahora cada 15 días. La idea de esto es
la pluralidad de voces, ¿sí? Y lo que reclamamos siempre es esto, que todos aparezcan, que puedan dar notas, que Racing sea lo más democrático posible, que no solo son a veces los éxitos económicos o los deportivos, todo es un conjunto, darle lugar al fútbol amateur, darle lugar a los deportes amateur, a la pertenencia del barrio, a que el socio tenga más lugar, digamos, no vamos a dejar de reclamar lo que haya que reclamar. Ese es el compromiso con los hinchas, porque antes que nada somos hinchas, y el socio tiene que tener un lugar cada vez más visible, como así nuestros ídolos de todas las épocas. Así que, Cosme, gracias por estar. Ari, abrazo gigante a todos los hinchas de Racing, nos vemos en el próximo programa. Chau, Cosme, chau, Julián, gracias. Chao, muchas gracias por todo.